Primeramente, agradeciendo siempre su asistencia. Muchas gracias por estar presente en la clase de este día. Vamos a iniciar con la clase explicando lo que son las orientaciones pedagógicas referente a los proyectos InfoExpo. La siguiente orientación está dirigida a quienes van a trabajar proyectos de ciencias naturales, informales, y asimismo si conocen de algún otro compañero que va a trabajar proyectos en esta área, de que ya nos activamos. A partir de este día vamos a iniciar ya a trabajar la parte de proyectos de ciencias naturales y para el próximo martes les voy a pedir a quienes vamos a trabajar proyectos de ciencias naturales de que vamos a entregar un primer video, un primer avance, si de esa manera van a presentar su evidencia de proyecto o de lo contrario, si vamos a trabajar lo que es el portafolio fotográfico, pedirles lo que es también un avance, para que de esa manera llevemos ya una secuencia en el plan de trabajo para la elaboración de proyectos y por ende llevemos lo que son los tiempos en orden, para que al final tengamos un tiempo prudencial para afinar detalles y ajustar ciertas cosas y de esa manera entregar de mejor manera el proyecto de ciencias naturales. Así que para quienes se van integrando recientemente a la sesión de este día, comunicarles si en dado caso vamos a trabajar proyectos de ciencias naturales, a partir de este día ya nos activamos, ya vamos a iniciar a trabajar el proyecto, a comenzar a preparar materiales y asimismo para el próximo martes vamos a producir un video, si de esa manera vamos a entregar su evidencia o de lo contrario el portafolio de evidencias fotográficas, ya lo vamos a ir preparando, a modo de que vamos a revisar el próximo martes ese portafolio, ya que vamos a tener una hora clase para lo que corresponde a asesorías y de esa manera llevar la consecución de los proyectos, ya que vamos a tener aproximadamente 3 semanas para poder llevarlo a cabo, para que lo tomemos muy en cuenta. Para el 16 de octubre ya debemos de tener completado lo que es el proyecto y posteriormente les brindaré un correo electrónico para que lo envíen, adjunto a una plantilla que de seguro ya llenaron con su orientador. Si me confirman, por favor, si ya llenaron una plantilla donde están datos generales, va para todos sin importar el área de proyectos que van a trabajar. Si me confirman, por favor. Muy bien. Excelente. Para quienes van a trabajar proyectos de ciencias naturales, les voy a pedir por favor que para este día me envíen su plantilla para revisar y así también afinar la parte del objetivo. Sin dado caso, vamos a trabajar en mi área en específico, pero de forma general, sin importar el área, si es técnica, si es matemática o ciencias naturales, brindarles las fechas. La fecha más tardar para entregar proyectos es el 19 de octubre, para que lo tomemos muy en cuenta. Sin embargo, para el 16 de octubre es lo más prudencial para enviarlo anticipadamente y de esa manera también tener puntos extras al momento de la evaluación, para que lo tengamos muy en cuenta. Muy bien, con base a esas orientaciones pedagógicas, vamos a iniciar con la jornada de este día. Como les comentaba, vamos a dividir lo que es la actividad correspondiente para este día en dos partes. En una primera parte vamos a hacer una retroalimentación del tema de los tipos de células y en la segunda parte vamos a abordar un contenido de aprendizaje, ya que en el caso del contenido referente a los tipos de células, ya estuvimos trabajándolo en las guías semanales, pues ahora vamos a hacer una parte de retroalimentación. Y para arrancar, vamos a ver un video, para que de esa forma hagamos una lluvia de ideas, cambiemos la metodología y luego nos adentremos ya propiamente al contenido. Así que permítanme, en breve les voy a compartir lo que es el video. Por favor, pedirles de que prestemos mucha atención, ya que luego vamos a hacer una lluvia de ideas, vamos a preguntar al azar, para que de esa manera dinamicemos el proceso. Así que les voy a plantear el video y prestamos mucha atención. Permítanme. Ahorita se los planteo. Así que prestamos mucha atención y vamos a dar inicio con el video.
Entre 1838 y 1858 se estableció la idea de que todos los organismos vivos están compuestos por una o más células y que éstas pueden originarse exclusivamente a partir de células preexistentes. Este principio, universalmente aceptado, se conoce como teoría celular y es de lo que trataremos en este video. Bienvenidos a una nueva edición de Nutrimente. La teoría celular es uno de los fundamentos de la biología moderna y afirma que todos los organismos vivos están compuestos por una o más células. Además, dice que toda célula proviene de una célula anterior, con excepción de la primera célula. Según los registros conocidos, la célula más antigua data de hace 3.800 millones de años. Y por último, las células contienen la información hereditaria de los organismos de los cuales son parte, y esa información pasa de células progenitoras a células hijas. Existen dos tipos fundamentalmente distintos de células, las procariotas y las eucariotas. Entre las procariotas, a su vez, las características bioquímicas permiten reconocer dos grandes grupos, bacteria y arquea. Así, actualmente se reconocen tres grandes dominios que agrupan a los seres vivos: bacteria, arquea y eucaria. Los dos primeros agrupan procariotas unicelulares y coloniales, mientras que el grupo eucaria agrupa todos los organismos formados por células eucariotas. En las células procariotas, el material genético es una molécula grande y circular de ADN a la que están débilmente asociadas diversas proteínas. Este material genético está ubicado en una región definida llamada nucleoide y no tiene una membrana que lo rodee. El registro fósil revela que los primeros organismos vivos eran células semejantes a las procariotas actuales. De hecho, las células procariotas fueron las únicas formas de vida en nuestro planeta durante casi 2.000 millones de años, hasta que aparecieron las eucariotas. En las células eucariotas, por el contrario, el ADN es lineal y está fuertemente unido a proteínas. Está rodeado por una doble membrana, la envoltura nuclear, que lo separa de los otros contenidos celulares en un núcleo bien definido. El citoplasma de las células eucariotas contiene una enorme variedad de moléculas y complejos moleculares especializados en distintas funciones celulares. Varias funciones se llevan a cabo en diferentes estructuras rodeadas por membranas. Las organelas u orgánulos, que constituyen distintos compartimientos dentro del citoplasma. Estas células, trabajando en conjunto y especializándose en diferentes funciones, son las que con el tiempo dieron lugar a los organismos multicelulares. En resumen, la teoría celular afirma que todos los organismos vivos están compuestos por una o más células, que las células se originan de otras células y que éstas contienen la información hereditaria que se transmite de una a otra. También vimos que existen dos tipos de células, las procariotas y las eucariotas. En las procariotas, el material genético es una molécula de ADN circular, mientras que en las eucariotas el ADN es lineal. En las células procariotas, el ADN está asociado de forma débil a diferentes proteínas. En cambio, en las eucariotas, esta asociación entre el ADN y la proteína es fuerte. En las procariotas, el material genético está ubicado en una región definida, pero no tiene una membrana que lo rodee. Por el contrario, en las células eucariotas, el ADN está rodeado de una doble membrana que forma el núcleo celular. Por último, las células procariotas no contienen estructuras internas, mientras que las células eucariotas contienen diferentes estructuras membranosas, las organelas, que se especializan para cumplir diferentes funciones dentro de la célula. Como verás, el estudio de la célula es clave para entender el funcionamiento de un ser vivo en general, ya que se trata de la unidad más pequeña de la vida y es la unidad estructural de todos los organismos que conocemos. En futuros videos profundizaremos en diferentes conceptos de la biología celular. Si este video te sirvió para aprender o comprender mejor este tema, o si simplemente te gustó, Bueno, muy bien, vamos a pasar a la parte de lo que corresponde a la clase. Vamos a llegar hasta allí con la parte del video, solo a modo de introducción y a modo de retroalimentación. Así que vamos a arrancar en parte con lo que es el contenido de las células.
Ya se los plantearé en breve. Vamos a hacer la parte de la retroalimentación y para ello vamos a hacer una lluvia de ideas. Con base a lo que vimos al video que nos expresa lo que es la teoría celular. ¿Qué me pueden comentar al respecto? Porque partió desde lo que es el estudio de lo que es la teoría celular, luego aparecieron otros descubrimientos y ello dio hincapié a una amplitud en cuanto al conocimiento referente a las células. Pues en razón de lo que vimos en el video, ¿qué me pueden compartir? ¿Qué tipos de células existen? ¿Cuáles son sus características? Y asimismo, desde la perspectiva celular, ¿cuál es la unidad básica para comprender a los seres vivos? Podemos participar en el chat o puede habilitar su micrófono. Recuerden de que la participación la vamos a ponderar con puntos adicionales, ya sea para su nota de examen o asimismo para sus otras notas que ya tenemos en cuadro. Así que escucho participaciones que me pueden comentar referente a lo que vimos al video sobre las células y asimismo los tipos de células. Rodas Amaya, Alison Rodas, Jiménez Ventura, Kevin Alemán, Portillo Barrera, Quintanilla Romero, Rebeca Sánchez, Reyes Martínez, Salinas de León. ¿Qué podemos aportar? Pueden habilitar su micrófono o participar en el chat. Muy bien, nos comparte su compañera Salinas de León de que poseemos otra semejanza con los animales en el tema de las células, ya que poseemos el mismo tipo de célula animal. Excelente, ese sería uno de los comentarios relacionados al video. ¿Qué más podemos aportar? Comentemos, así también puede habilitar su micrófono para desarrollar mejor el proceso de aprendizaje. Kevin Alemán nos dice de que todos los seres vivos están constituidos por una o varias células y sus productos. La célula es una unidad básica de estructura y función de todos los seres vivos. Muy bien, muchas gracias, Kevin. Asimismo, Alison nos dice de que la teoría celular, que todos los organismos vivos están compuestos por una o más células. Muy bien, excelente. Y como han planteado, cuando hablamos de los seres vivos, en esencia nos vamos a referir a la unidad básica que constituye a todos los organismos vivos, que son las células. Las células son pequeñas partes, podríamos hacer esa comparativa, de nosotros los organismos vivos. Si nos vemos a nosotros en la lupa y asimismo en el ocular de un microscopio, somos un conjunto de células. Y ese conjunto de células proviene de lo que son tipos de células. Y al momento de que se formó la vida, se dividieron en dos reinos, por llamarlo así, en cuanto a las células. Tenemos lo que es la célula eucariota y la célula procariota. ¿Por qué se caracteriza la eucariota? Si vemos en la imagen, vemos claramente algunas partes de esta célula, vemos de que tiene una forma definida, rodeado de lo que es el citoplasma, que es toda esta sustancia que rodea lo que son estas partes de la célula, tiene lo que es ribosoma, la célula eucariota, el aparato de Golgi en el cual se lleva a cabo procesos metabólicos, así también tiene mitocondria, donde se conserva parte del material genético para su reposición. Vemos el citoplasma que rodea a lo que es a la célula y al núcleo, en el cual se encuentra lo que es el material genético. Y este es un aspecto importante a resaltar de la célula eucariota, de que posee núcleo. Y en ese núcleo se encuentra el material genético. Está definido el núcleo. ¿Y quiénes provienen de la célula eucariota? Pues la célula animal y vegetal, ya que en ese sentido el material hereditario es fundamental, es llamado ADN, ácido desoxirribonucleico, y asimismo este se encuentra encerrado en una doble membrana. Podemos añadir a los aspectos relacionados a la célula eucariota de que esta célula es de mayor tamaño comparado a la célula procariota, como vemos sus características bien definidas, y asimismo podemos decir de que dependiendo del tipo de células, si es animal o vegetal que derivan de la célula eucariota, así será el tamaño. Sin embargo, de forma general, estas células tienen una dimensión mayor a 50
a 100 micras. Sin embargo, la célula procariota es de mayor dimensión de tamaño. Y vemos claramente una célula más constituida, más compleja, comparada a la célula procariota. Ahora veamos lo que es la célula procariota, en qué consiste. Vemos claramente de que esta célula es más simple, es bastante primitiva. Vemos claramente de que se caracteriza principalmente por esta parte de la célula que se asemeja a lo que es a una cola. Esta se llama flagelo. Esta le permite desplazarse a lo que es a la célula dentro de lo que son diferentes ambientes. Asimismo, en el caso de la célula procariota, aparte de tener el flagelo, tiene lo que es un material genético no definido en un núcleo, sino que está disperso a lo largo del citoplasma. Asimismo, tiene partes en común con la eucariota, tiene ribosomas y asimismo el citoplasma. Pero la principal característica de la célula procariota es que tiene un núcleo indefinido. Está disperso el material genético a lo largo del citoplasma. ¿Quiénes constituyen este grupo de las células procariotas? Pues las bacterias. Todo lo que conocemos como bacterias, que de seguro hemos escuchado, de que viven en diferentes ambientes, acuáticos, terrestres, entre otros, incluso dentro de ciertos organismos vivos, pues ese grupo de seres vivos se definen por ser y estar constituidas por células procariotas. Estas, como vemos acá en la parte de su descripción, su ADN no está confinado en el interior de un núcleo, sino que está diseminado, disperso en el citoplasma, y asimismo vemos claramente de que este tipo de células tiene un núcleo diferenciado. En otras palabras, no tiene un núcleo definido, como lo podemos ver en la célula eucariota. Así también podemos decir de que los organismos procariontes están formados principalmente por células procariotas. Y esa es la principal característica de la célula procariota, lo podemos asociar directamente a los seres vivos que son las bacterias, mientras la célula eucariota es el origen de los animales y vegetales, fungi y así también parte del reino procarionte. Y así vemos claramente sus características principales. Eucariota tiene un núcleo definido y asimismo un citoplasma que rodea y cubre lo que son las otras partes de la célula. Una principal es el aparato de Golgi, las mitocondrias y así también las ribosomas, mientras la célula procariota es una célula más simple, sencilla, que está formada principalmente por un núcleo disperso que no está concentrado dentro de lo que es un núcleo definido, determinado, sino que está a lo largo del citoplasma, y su característica principal, aparte de lo mencionado, es el famoso flagelo. Esto que se asemeja a una cola que le permite desplazarse en diferentes medios a este tipo de células. Así también vamos a explorar ahora lo que son los dos tipos de células que derivan de la célula eucariota. Tenemos lo que es la célula vegetal y la célula animal. Vamos a iniciar por la célula vegetal. ¿Por qué se caracteriza? Bueno, esta se caracteriza principalmente por su tipo de alimentación, es autótrofa, en otras palabras significa de que por sí misma produce su alimento, no es necesario lo que es el consumo de otros organismos vivos, sino que a partir de lo que es la luz solar y asimismo nutrientes que extraen por medio de las raíces de las plantas hasta lo que son sus hojas, producen el proceso llamado fotosíntesis. Y vemos claramente en esta parte de la célula, tiene lo que son estas secciones verdes que se llaman cloroplastos, en los cuales está contenido la clorofila. Pues la clorofila es una sustancia reactiva a la luz solar y reacciona al contacto con ella y se lleva a cabo el proceso de la fotosíntesis. Así también podemos decir de que la célula vegetal tiene una pared celular definida. Claramente vemos que tiene una forma hexagonal, bien detallada, a diferencia de la célula animal. Asimismo podemos decir de que tiene los cloroplastos, que son estos sacos que contienen la clorofila. Asimismo tienen vacuolas grandes, que son estas secciones relacionadas a la célula, en la cual hay ciertas sustancias, minerales, e incluso es un almacén de agua para las plantas. Y tiene una forma regular,
que también es otra de sus características principales, y claramente vemos que tiene una forma bastante detallada y definida este tipo de células. Vemos que tiene mitocondrias, ya que es una célula eucariota, es más compleja, mayormente definida. Así también tiene centrosomas, que están cerca del núcleo. Dentro del núcleo podemos encontrar definido lo que es el material genético, se conserva y asimismo está protegido por la membrana nuclear. Ahora veamos la célula animal. Esta célula es totalmente diferente a la vegetal, ya que su principal característica es que no realiza fotosíntesis, no tiene cloroplastos y así tampoco tiene lo que es un contenido de clorofila. También podemos añadir a este tipo de célula de que no tiene una forma regular. Vemos claramente achataduras y así también bordes en cada extremo de la formación de la célula. Tiene una forma ovalada, diferente a la forma definida de lo que es la célula vegetal. Asimismo, en el caso de la célula animal, es heterótrofa. ¿Qué significa la palabra? Pues de que busca alimentos en otros tipos de célula animal o incluso vegetal. Ejemplo de animales, bueno, estamos nosotros los seres humanos, que tenemos esta composición celular con base en la célula animal, y todos sabemos de que necesitamos buscar alimento en vegetales o incluso en otros animales, en la carne, para poder subsistir. Asimismo, en el caso de la célula animal no tiene pared celular, a diferencia de la célula vegetal de que sí tiene pared celular. La pared celular es todo lo que rodea al interior de la célula, mientras en el caso de la célula animal no tiene este tipo de elementos, sino de que está formado principalmente por el citoplasma, que mantiene unido a todos los elementos que están en el interior de la célula. Así también tiene vacuolas pequeñas, que son estas partes de la célula, tienen una función relacionada a la excreción de lo que son desechos, ya que las células son como pequeños seres vivos que se alimentan, respiran, se reproducen y asimismo también mueren. Y la principal característica que podemos resaltar es su forma irregular comparada a la forma regular que tiene la célula vegetal. De esta manera podemos comprender a las células como organismos que son altamente complejos. Las células son las unidades estructurales de la materia. Vimos de que a partir de la célula eucariota se divide lo que es la célula animal y vegetal, y cada una tiene su principal característica. Y para manera de conclusión, con la parte de la retroalimentación, para que lo tomemos muy en cuenta, la cuestión de las células está fundamentada en evidencias, hay muchas pruebas de que existen. Bueno, podemos tomar una muestra de lo que es nuestro cabello y ponerlo en lo que es el microscopio, y claramente vemos de que están constituidas por estas porciones de materia que nos forman a todos y todas. Y de esta forma vamos a llegar a la parte de la retroalimentación referente a las células. Pero para abrir el hilo de participaciones y para quienes me respondan correctamente a las siguientes preguntas, vamos a hacer un test referente a lo que acabamos de ver en clase. Les voy a ponderar con un punto adicional para su examen o así también para alguna otra nota que usted desee. Así que la pregunta será la siguiente. Me pueden responder habilitando su micrófono o asimismo también participar en el chat. Si me dicen, por favor, ¿cuál es la principal diferencia entre la célula eucariota y procariota? Podemos participar en el chat o asimismo podemos habilitar su micrófono. Si me comentan, por favor, con base a la retroalimentación y lo que vimos en el video, ¿cuál es la principal característica y así también diferencia entre la célula eucariota y la célula procariota? Que el material genético de la célula procariota es circular y el de la eucariota es lineal. Excelente, muy bien, ya tiene su punto. Vamos a escuchar a más de... Una diferencia es el núcleo. Muy bien. Escuchamos más opiniones. Ya tenemos 2 participaciones con puntos.
¿Qué más podemos añadir? ¿Cuáles son las principales diferencias? Ya añadieron ciertos elementos, pero aún podemos agregar más. Entre la célula procariota y eucariota. La célula eucariota tiene una membrana que encierra el núcleo separándolo del citoplasma y la célula procariota no posee estructuras con membranas en su interior, o sea que es intracelular, porque está esparcida en el citoplasma. Gracias, Kevin, muy bien. Tiene también su punto. Escuchamos, más participaciones, no nos quedemos sin participar los demás, brindemos nuestro aporte. ¿Cuáles son sus características principales? Y así también sus diferencias, ¿qué es lo más importante a resaltar? Que las células procariotas poseen una asociación a proteínas débil, mientras que las células eucariotas poseen una asociación a proteínas más fuerte. Excelente, muy bien. También ya tiene su punto, Alison. Ahora vamos a pasar a la parte de las diferencias entre células vegetales y animales que tenemos en este momento en pantalla. Para quienes no hemos participado aún, podemos hacerlo en el chat o asimismo también habilitando su micrófono. Si me comentan, por favor, ¿cuáles son las principales diferencias entre la célula vegetal y la célula animal? Participemos a quienes no lo hemos realizado aún. Podemos comentar en el chat o asimismo también puede habilitar su micrófono. Si me dicen cuál es la principal diferencia entre la célula vegetal y la célula animal respectivamente. De que la célula vegetal tiene una pared celular afuera de la membrana plasmática y la célula animal no posee esta pared celular. Bien, muchas gracias, Kevin. Excelente. ¿Qué más podemos agregar? Salinas de León nos dice que la célula vegetal tiene ausencia de pared celular y cloroplasto. Muy bien, en ese sentido sería la célula animal que no posee esas características, a diferencia de la célula vegetal. Excelente. Muy bien, y como han planteado, cuando hablamos de las células, para ir cerrando con la parte de retroalimentación, ¿cuáles son sus principales diferencias? Pues entre la eucariota y la procariota es el nivel de complejidad. La procariota es primitiva, crea el grupo de las bacterias, mientras la eucariota es compleja, una célula que tiene mayor tamaño. Esta tiene principalmente una diferenciación en cuanto a los tipos de alimentación y crea a lo que es a la célula vegetal y animal. Para que lo tomemos muy en cuenta, deriva de la célula eucariota y claramente vemos en la parte actual de la presentación la principal diferencia entre la célula vegetal y animal, como muy bien expresaron, está relacionado a la pared celular, como también al tipo de alimentación, ya que en el caso de la célula vegetal realiza fotosíntesis. Ese es su principal proceso para producir su alimento, al contrario de la célula animal, que ésta se alimenta directamente de otros organismos vivos. Especialmente se alimenta de lo que es materia vegetativa, de otros organismos con tejido basado en células vegetales, como también de otros organismos vivos. Incluso nosotros tenemos en el intestino la famosa flora bacteriana, en la cual se lleva a cabo lo que es este proceso. Excelente, y con ello vamos a dar por terminado la parte relacionada a la retroalimentación. Ahora vamos a pasar a lo que es un contenido de aprendizaje relacionado a otro tema que está muy afín a la parte de las células, que es referente a la división celular. Como ya vimos en el video y así también en la retroalimentación, de que la célula es la base de todos los procesos de los seres vivos, en este contenido de aprendizaje que es bastante corto y al final vamos a ver otro video para consolidar el aprendizaje, vamos a explorar estos dos procesos, que es la mitosis y la meiosis. De seguro hemos escuchado de estos términos que son bien parecidos, semejantes, sea en educación básica,
y así también en parte de las clases que hemos estado desarrollando. Para iniciar, vamos a hacer una lluvia de ideas. Les voy a pedir, por favor, de que me comenten o así también brindemos nuestro aporte por medio del micrófono. Si me dicen, ya que quiero conocer cuánto sabemos del tema, ¿en qué consiste el mecanismo de la división celular? Con base a lo que han aprendido en básica, en noveno, octavo y séptimo, o así también vimos de casualidad un video, o lo que conocemos referente al tema, ¿qué me pueden compartir? Si me explican en qué consiste el mecanismo de la división celular, por favor. Podemos habilitar su micrófono para hacer más dinámico el proceso o comentar en el chat. ¿Qué conocemos sobre ese tema? ¿En qué consisten los mecanismos de la división celular? Jiménez Ventura nos comparte de que las células se multiplican a través de células preexistentes. Muy bien. Está bastante relacionado al contenido que vamos a explorar. Salinas de León nos dice, es donde se forman células hijas. Excelente. Hay una producción de células hijas partiendo de una célula nucleoide, que es una célula madre. Excelente. Escuchamos más aportes. Ya que es un contenido que hemos visto en clases anteriores de ciencias. Muy bien, nos dice también en el chat de que es el proceso por el cual el material celular se divide entre dos nuevas células hijas. Excelente. Todo lo que han planteado está bastante relacionado a lo que vamos a estar viendo. Cuando hablamos de los mecanismos de la división celular, como vemos en esta imagen, esta es una lámina microscópica de un proceso de división de lo que es una célula sanguínea. Claramente vemos de que en algunos casos hay dos pares relacionados y parecidos en cuanto a forma. Asimismo vemos en otros grupos de la imagen, vemos que claramente sea un proceso de separación. En otras figuras de la imagen de estas células sanguíneas vemos que están íntegras, completas. Ya claramente vemos cómo se lleva a cabo el proceso de división celular, que prácticamente las células eucariotas lo llevan a cabo, específicamente la célula vegetal y animal. Dentro de nosotros todos los días se llevan a cabo lo que son mecanismos de división celular para poder cicatrizar una herida, asimismo para poder reconstruir lo que es nuestro cabello, el nuevo cabello, y asimismo todo lo relacionado a lo que es a la reconstrucción, reparación, e incluso cuando nos fracturamos, lo que es un hueso, y el proceso de recuperación se lleva a cabo por medio de la división celular. Y eso vamos a estar viéndolo, lo vamos a ver un poco más técnico, de una perspectiva un poco más científica, adentrándonos tanto en la teoría y en la práctica. Como ya estamos al término del tiempo de esta primera parte de la clase, les voy a pedir por favor que volvamos a ingresar con el mismo enlace que les compartí en el grupo de WhatsApp. Así que por favor, los espero a los 11 que estamos en línea, de nuevo en la segunda parte para seguir en el proceso ya de exploración de la parte teórica de este tema de la división celular. Así que los espero, en este momento finalizo la sesión y volvemos a ingresar con el mismo enlace que les compartí en el grupo de WhatsApp, por favor.